Bienvenidos a Laboratorio Escénico. Yo soy Janet Villarreal y me da muchísimo gusto que se encuentren de nuevo con nosotros. Hoy transmitimos desde el aula magna de Colegio Civil y estamos muy contentos de unirnos al festejo del taller de teatro experimental de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien cumple 10 años de haberse formado. Dedicaremos este programa a hablar sobre su trayectoria, que va desde la representación de textos clásicos hasta encuentros y análisis con textos diversos y más contemporáneos. 10 años de análisis, 10 años de ensayos, pero sobre todo de mucho trabajo, pasión y vida en los escenarios. Te invito a que te quedes conmigo y nos unamos a este festejo. Quédate conmigo, esto es Laboratorio Escénico. Sin duda alguna, algo de lo que hace especial a este grupo de teatro es que tiene 10 años de haberse formado y que se mantienen los integrantes desde el inicio. Experiencias vividas, tantas historias para contar, pero sobre todo el crecimiento juntos. Vamos a ver qué tienen para contarnos cada uno de sus integrantes. Yo entré a los 16 años, fue una historia como divertida y que yo quería estudiar música y fui a la Carmen Romano, ¿no? A la Escuela Superior de Música y Danza ahora, ¿no? Y no pasé el examen. Entonces, sobre todo yo quería piano, ¿no? Y no, pues no, como creo que no tenía esas aptitudes. Entonces, pero sí, como que sí tenía muchas ganas de relacionarme con esta parte del arte, ¿no? Había esa inquietud en mí, ¿no? Al menos en la adolescencia. Y bueno, finalmente me topé con una escuela que estaba cerca de mi casa, en el centro de Monterrey, que se llamaba el Instituto de Artes Interpretativas, que pertenecía a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como ARINTE, ¿no? Esta escuela ya no existe, ¿no? Y ahí fue donde empecé. Ahí conocí al maestro Rogelio Villarreal, él era director de esa escuela, y pues digamos que fue mi primer maestro, junto con otro maestro que se llamaba Isaac Alcorta. Y nada, de ahí pues empecé a hacer teatro, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que el teatro sí es como una droga, ¿no? Una vez que lo pruebas es muy difícil dejarlo, aunque lo hayas dejado tantos años, ¿no? O sea, siempre hay como esa espinita de querer estar ahí arriba otra vez en las tablas, ¿no? Eso es algo que lo pruebas una vez y ya no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Y afortunadamente, digo, como cuestión laboral, para mí fue igualmente apasionante la televisión, ¿no? Es el hacer video, el hacer entrevistas, el hacer reportajes, el hacer investigación, todo esto. Y eso, bueno, afortunadamente lo pude combinar, ¿no? También trabajo como locutor comercial, o sea, es decir, para comerciales de radio, etcétera. Y vaya, lo combino, ¿no? Pero pues, ¿por qué regresar a hacer teatro? Porque es maravilloso el teatro, o sea, es algo que es una experiencia única para quien lo hace y también para el público, pero para los que lo hacemos es indescriptible, caray, o sea, es mágico, es maravilloso. No, bueno, de entrada te digo, o sea, el maestro Sergio García, que es realmente una institución del teatro en este país, yo volver a trabajar con él, la experiencia que tuve antes con él, trabajando, yo tendría 19, 20 años, era una obra que se llamaba La clase enemiga, una obra muy fuerte hablaba de chavos preparatorianos en situación de marginalidad, perdón. Entonces, era un trabajo muy fuerte, muy pesado y que lo disfrutamos mucho todos los actores que trabajamos ahí. Y haber trabajado esa experiencia con el maestro Sergio son cosas de las que quieres volver a vivir porque son retos actorales, son cosas que te confrontan contigo y que evidentemente te hacen ser mejor en todos los sentidos, ¿no? Como persona, como actor, como todo, ¿no? O al menos uno se siente así. Entonces, nada, con lo que me topo al regresar, cuando entro al taller, es encontrar una compañía hecha y derecha, ¿no? Una compañía que está consolidada, que está dirigida por uno de los mejores maestros y directores de teatro de este país, con un equipo de actores impresionantes todos, ¿no? Carlos Nevares, Antonio Cravioto, Janina Villarreal, Janet Villarreal, el maestro Pedro Rivera,
ahora Víctor Martínez, etcétera. O sea, es un grupo consolidado. Sí, no, bueno, el reto, te digo, finalmente fue regresar, ¿no? O sea, después de 18 años, ¿no? Había en los ensayos, cuando hacíamos la Sociedad del Ocio, yo me acercaba mucho con Sergio y le decía, cuídame porque, no, o sea, me siento acartonado, me siento, o sea, ¿no? Y bueno, pues obviamente el maestro Sergio logró sacar algo de mí, ¿no? Y ese fue el primer reto, ¿no? O sea, abordar esta obra que es maravillosa, este texto, y buscar la forma de hacerlo como el maestro Sergio lo pedía. Y después, el reto más fuerte todavía viene a ser Cantata de Guerra, ¿no? Porque Cantata de Guerra es un texto muy complicado, y el trabajo de experimentación, el trabajo de búsqueda que hubo para ese montaje fue arduo, fue difícil y fue pues hasta cierto punto desconcertante, o sea, porque de repente no sabía yo, Mauro, yo no sabía hacia dónde iba la obra, ¿no? El maestro tal vez sí lo sabía, pero yo no lo sabía, y eso me generaba muchísima angustia, ¿no? Para mí como actor no tengo así un plan preciso, ¿no? Mi vida, como te decía, está más dividida en la producción, ¿no? También trabajo como productor en el canal 53, bueno, el canal 35.1. Y nada, te podría hablar de mis objetivos como productor, pero no creo que venga al caso, porque eso sí los tengo claros. Como actor, nada, pues esperar que venga lo que sigue del taller, lo que el maestro Sergio decida, ¿no? Finalmente él es el que dirige el taller y él es el que dice, esto es lo que sigue, ¿no? Esta es la obra que sigue y tal. Yo como actor, lo que me corresponde es estar ahí si es que me necesitan, ¿no? Y como actor te digo, yo estoy muy agradecido con la vida que me haya permitido hacer teatro otra vez. Yo pensé que no iba a volver a hacer teatro en mi vida, ¿no? Porque ya te envuelves en la dinámica familiar, en el trabajo, en otras cosas, ¿no? Entonces, haber regresado a hacer teatro para mí es maravilloso. Entonces ahorita no le estoy exigiendo mucho a la vida, más bien a mi vida en el teatro, ¿no? Es más bien lo que vaya apareciendo, ¿no? Quédate conmigo y unámonos al festejo del 10º aniversario del Taller de Teatro Experimental de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto es Laboratorio Escénico. Dentro de estos 10 años, en el Taller Experimental de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha habido diversas puestas en escena que sin duda alguna requieren de un proceso diferente y único para cada una de las propuestas de su director, el maestro Sergio García. Vamos a ver qué tienen para contarnos acerca de los procesos de las diferentes obras, sus integrantes. Hijo, bueno, pues fueron como muchos años de muchos sacrificios, que me imagino que es como parte de la historia de muchos de nosotros que hacemos teatro y que tratamos de experimentar el discurso en la escena o su narrativa, o tratamos de crear un lenguaje que nos permita comunicar con el espectador. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México y después tuve la oportunidad de tomar distintos talleres con distintos maestros a lo largo del país, y tuve la fortuna de llegar a la ciudad de Monterrey. ¿Por qué llego a Monterrey? Bueno, en realidad fue unas vacaciones que me tomé y yo estaba en la Ciudad de México, entonces vine a ver a mi hermana, que tenía yo muchos años de no ver. Y así fue como llegué aquí, ¿no? Y en un par de días ya estaba yo frente al maestro Sergio García entregando el documento del currículum vitae para ver si el maestro necesitaba alguien que estuviera cerca de él en cualquiera de sus procesos, ¿no? Yo lo que quería era estar cerca del maestro Sergio. El teatro universitario o el teatro tiene sus momentos en los que, dependiendo de las herramientas del actor y dependiendo de las herramientas del director y de los creativos que están en función de un proyecto, se puede sin duda volver en algún momento complejo, pero no complejo en este discurso de difícil o complicado, sino más bien porque es un entramado ¿no? Es un entramado de signos, es un entramado de elementos que el director y los actores necesitan
ir colocando bajo una misma visión estética, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues claro que se vuelve muy complejo, ¿no? Más dentro de lo que implican los montajes del maestro Sergio García, partiendo de lo mucho que le gusta al maestro trabajar la psicología de los personajes. Entonces claro que en ese momento, cuando estás con el maestro en esos procesos, se vuelve complejo bajo este discurso. Complejo porque hay muchas cosas que hay que ir como conectando en función de lo que el maestro espera de ti como ejecutante, y entonces se vuelve un trabajo muy rico, ¿no? Hay muchas herramientas para eso. A mí me gusta mucho trabajar una herramienta que implica 4 ventanas. Es una que aprendí hace muchos años y como muchas herramientas, pues sigue funcionándome a mí y me funciona muy bien, y es la que eventualmente aplico. Amén de muchos otros recursos y de muchas otras herramientas que he aprendido de muchos otros maestros para poder como entrar en la psicología del personaje, que no siempre es algo muy sencillo, pero que es el trabajo como más disfrutable, ¿no? Yo creo que el trabajo del actor es mucha disciplina, ¿no? Y en palabras de... Pongo ejemplos de la plástica porque me gusta mucho la plástica, ¿no? El maestro Picasso decía, el maestro Picasso, no estoy bajo ninguna circunstancia tratando de crear una forma de similitud, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que él decía que hay que trabajar todos los días. Y entonces hay que estar listo para cuando llegue la inspiración. En el proceso de la pintura me parece válido que algunos artistas plásticos esperen el proceso de inspiración. Picasso hacía las dos cosas. Picasso trabajaba todos los días y vivía sus procesos y trataba de interpretar esos procesos cuando él creía que la inspiración entraba en su mente, al menos las cosas que yo he podido leer del maestro. El actor no puede esperar a que llegue la inspiración, ¿no? Tú no puedes estar en tercera llamada, entre piernas, en un oscuro total y muy bello, esperando a que algo te toque, ¿no? A que una luz maravillosa surja de tu interior, sino que debes trabajar todos los días en un proceso muy disciplinado para en cada ensayo ir sumando herramientas a tu personaje como actor, colocando tus herramientas para poder ir construyendo su personalidad, su carácter, sus formas físicas, sus procesos emocionales o sus discursos verbales, partiendo de lo que en la mente del personaje sucede, utilizando por supuesto el análisis del texto, ¿no? Y lo que entre líneas hay allí. No, mi primer trabajo con el maestro Sergio García fue como asistente de dirección de un proyecto que se llamó Dedos, Erotismo y Desempleo, y yo fui asistente del maestro. Bueno, el crecimiento ha sido muy grato. Como te decía hace un momento, pues yo he aprendido 1001 cosas, ¿no? No solo del maestro Sergio, sino de los creativos con los cuales él ha podido abrigarse en sus procesos, es decir, del maestro Gerardo Valdés, de la maestra Josefina de la Garza, de los compañeros con los cuales yo he tenido la oportunidad de estar en escena, y además de las personas que de alguna u otra manera se integran a los montajes, ¿no? Entonces yo he confiado mucho en mis directores, así que nunca puedes evitar a lo mejor que algún compañero te haga un comentario, ¿no? Pero siempre he pensado eso. La verdad es que es como el montaje del maestro, y pues haremos lo que el maestro dicte, ¿no? Compañeros con los cuales yo comparto este taller, les he aprendido 1000 cosas, ¿no? Todos tenemos características distintas, calidades interpretativas diferentes. Calidades no me refiero a mejores, sino más bien a la forma en cómo decidimos interpretar, ¿no? No es que seamos unos mejores que otros, ni mucho menos, o unos peores que otros, ¿no? Sino que creo que todos tenemos circunstancias en función de nuestras personalidades, nuestro carácter, nuestra formación y nuestras herramientas que nos permiten explorar los personajes de forma diferente. Y yo he aprendido mucho eso también, ¿no? He aprendido de todos ellos, ¿no? Hay pocos espacios, aunque pareciera que son muchos, son pocos los espacios que realmente están ocupándose de la cultura en Nuevo León, ¿no? La universidad, como nuestra máxima casa de estudios, esta Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que tiene una premisa bien importante, y es no solamente preservar la cultura que nos es afín a todos, sino mantenerla viva para ustedes a través de la lente de la cámara. Entonces, que nosotros vivamos un proceso caótico
justo ahora, independientemente de los problemas políticos, sociales y económicos que vivimos, pero que seamos capaces, a través de canales como este, de experimentar, en este caso en particular yo estoy frente a la cámara, pero estoy seguro que hay una gran cantidad de artistas y hay una gran cantidad de talento y hay una gran cantidad de creativos que frente a la cámara tratan de decirles a ustedes que la cultura es importante y que la cultura somos todos. Entonces véanlo, total, no sé si aquí como en el Facebook hagan pulgares arriba, pero yo creo que entre más se acerquen a nosotros, los artistas, más nosotros también podremos acercarnos a ustedes como espectadores. Mira, yo me integré, y no me acuerdo exactamente en qué fecha fue con la puesta en escena de Don Juan, me parece que fue en el 2008, 2007, no recuerdo bien la primera vez que se presentó. Yo conozco al maestro Sergio García por accidente. El maestro Sergio García siempre ha sido como muy especial en función de sus actores y sus proyectos, ¿no? Y él pues coordinaba la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras y ese taller ya estaba empezándose a formar, ya estaba formado, ya habían tenido Hamlet, me parece, Edipo, Rey, yo ya los había visto en algunas representaciones. Y por accidente, digo yo, bueno, un accidente de escenario, porque él lo invitan a dirigir, digamos que por encargo, una puesta en escena, un performance de una pintora que se llama Alejandra Flores, que hablaba sobre diferentes personajes de la mitología griega, de las mujeres, ¿no? Entonces era una especie de performance para la exposición de estos cuadros, ¿no? Y una de las chicas que actuaba ahí, Judith, que estudió en la Facultad de Artes Escénicas, porque yo trabajaba en la Facultad de Artes Escénicas dando clases de danza. Yo no estudié teatro en la Facultad de Artes Escénicas, yo estudié danza contemporánea en la Facultad de Artes Escénicas y por ende daba clases de danza contemporánea, ya tenía tiempo. Me invita a hacer un personaje, ¿no? Me invita a hacer Elena, necesitaban a una Elena. En un momentito era un monólogo súper pequeño y ellos ya tenían, incluso entré tarde al proyecto, fue así como una urgencia de ¿quién puede ser? Vamos a hablarle a Janet, ¿no? Entonces me hablan, me dicen, nos está apoyando y nos lo está dirigiendo el maestro Sergio García, pero era un proyecto que él no gestionaba, o sea, él lo habían invitado a dirigir. Entonces ahí conozco al maestro Sergio García, me dirige en ese proyecto y después tuve la suerte de que me habla, después de ese momento me invita a actuar a uno de los proyectos, que primero fue Don Juan y Las Apariencias. Sí, bueno, mis inicios en el arte escénico fueron en principio el teatro, ¿no? Yo empecé a actuar desde que tenía 5 años y pues tuve la fortuna de tener un padre que es un artista, que le encanta y que respeta mucho el trabajo del artista, entonces siempre tuve apoyo, ¿no? Entonces siempre tenía clases de baile, de jazz, de teatro y hacía teatro infantil y conducía un programa también infantil. Mi primera obra Se hicieron de papel y de esperanza. Era una obra dirigida por la maestra Irma Guadalupe Olivares, que quiero muchísimo, que fue mi primera maestra de teatro infantil. Yo tenía 5 años y solo decía un parlamento, me acuerdo perfecto. Compraba un dulce y decía, miren chicos, he completado para un caramelo, ¿no? Pero era tanto mi emoción y mi participación que se me quedó grabado para siempre, así como su nombre. Tenía 5 años y así se llamaba la obra. No, el trabajo principal del actor es comprender y poder hacer presente a alguien con vida, ¿no? Como dice Luis de Tavira, hacer presente al ausente, ¿no? Esa persona que no está. No hacer como que hay alguien ahí, no, hacerlo presente. Y eso solo lo logra quien entiende el comportamiento del ser humano, ¿no? Y lo complejos que somos, ¿no? Y eso solo se logra a través de la experiencia vivida, ¿no? Yo me quedo con algo de todos. Todos son un aprendizaje, todos son retos.
pero como decir así como favorito, es que todos tienen algo. Por ejemplo, recuerdo que Don Juan me parecía muy divertido hacerlo porque hacía personajes muy diferentes, ¿no? Y la puesta en escena me parecía súper atractiva, ¿no? La manera en cómo el maestro lo jugó, aunque era mi primer trabajo y aunque ahora lo veo y digo, ay, qué espanto que estaba haciendo ahí, en su momento lo disfruté. Fausto, por ejemplo, en Margarita, recuerdo muchísimo una escena que me costaba mucho trabajo porque era de salir de estar súper bien a ponerme una bata de enloquecida y en un minuto estar loca y llorando por el hijo muerto. Entonces eso me causaba como mucho conflicto y son cosas que uno se va quedando. Pero yo creo que así de disfrutar de principio a fin también por la manera en cómo está escrita la obra y por lo que hemos crecido, yo creo que la Sociedad del Ocio, porque el personaje me divierte mucho hacerlo, porque además siempre me ponían a llorar, o sea, siempre me daban personajes así como súper dramáticos o pesados, con escenas como muy pesadas, y creo que con Anne me pude divertir mucho. ¿Qué pasa por la mente de Janet Villarreal cuando escucha a la señora Gallina? Híjole. No sé, es como... magia. Sí, yo creo que sí, porque es un momento como que disfruto mucho de hacer, o sea, que me emociono porque es eso, ¿no? Es algo que creo que no podría dejar de hacer, es como el disfrute de la persona que eres, de lo que te gusta realizar en su máxima potencia, ¿no? Y te digo, y lo he escuchado desde que tengo 5 años, ¿no? Y me sigo emocionando igual. A lo largo de estos 10 años de tanta convivencia, cada uno de sus integrantes y el maestro Sergio García ha vivido la transformación de cada uno de nosotros. No solo la transformación y el crecimiento actoral, sino también la transformación y el crecimiento personal. Nos hemos acompañado en las tristezas, en los momentos difíciles, pero también en los momentos de triunfo, en los éxitos y en cada uno de nuestros logros. A los 25 años decido volverme a meter a la escuelita. Ya estaba el maestro Sergio García de director. Estoy un semestre, no pasa lo que yo esperaba pasara, que luego me invitaran a trabajar. Me salgo de la escuela, me pongo a hacer mis otras ocupaciones y un día suena el teléfono y es una de las asistentes del maestro Sergio que me dice: el maestro Sergio te está invitando a hacer una obra de teatro. Eso es hace 13 años. Lo primero que hice con el maestro Sergio fue una obra de Darío Fo que se llama La Mueca del Miedo. Y entonces, pero a mí me hablaban para hacer otra obra que se llama Doble Cara, que era el grupo del maestro de chavos. Eso primero que hice era con actores más grandes y reconocidos. Y entonces esta, que era el grupo del maestro, que eran puros chavos, lo hacemos Doble Cara, y después de Doble Cara empieza el maestro a trabajar Hamlet. Justo cuando el maestro está trabajando Hamlet, con este mismo grupo, que éramos como 15 personas, se termina de construir el Colegio Civil y se instala ahí la Secretaría de Extensión y Cultura. La Secretaría de Extensión y Cultura genera 2 grupos en ese entonces, y uno es la compañía titular, que en ese momento el titular, el director, era el maestro Luis Martín, y el taller de teatro experimental a cargo del maestro Sergio García, que éramos puros chavos, y éramos estos chavos de esta escuela de teatro, ¿no?
Se empiezan así estos dos grupos. Entonces estrenamos Hamlet. No recuerdo qué fue lo primero que estrenó la compañía. Estrenamos Hamlet, quedan muy contentos con nuestro trabajo, vamos a todos los festivales que hay en Monterrey. Después continuamos con Edipo, ahí se hizo como una selección natural, varias bandas al no quedar en el reparto se movieron, ¿no? Y volvemos a hacerla con Edipo y vamos a la muestra nacional, vamos a varios festivales, estamos en todos los festivales aquí. Y una compañera decide, hacemos otra cosa por fuera que no es parte del grupo, con el maestro Sergio, y esta compañera decide salirse del grupo, no estar más. Y el maestro, teníamos que resolver este elemento que se salía, y yo tenía como un año y medio de conocer a Janet Villarreal, íbamos a hacer un trabajo juntos. Y entonces yo la conocí, vi que era muy buena actriz, aparte que era más el perfil que estábamos, de la chava que se salió, ¿no? Era la chava joven, la bonita, y además muy buena actriz las dos, la compañera que se salió y la maestra Janet. Y entonces entra Janet y empezamos con el proyecto de Don Juan. Y en este proyecto, el maestro decide experimentar solo con 4 actores, haciendo todos los personajes, ¿no? Y es cuando forma él lo que es hoy el taller, que es tener a un egresado de cada escuela de teatro que hay en Monterrey. Janina Villarreal es del CEDART, Janet Villarreal es de la Facultad de Artes Escénicas, yo soy de la Escuela de Teatro y el maestro Antonio Cravioto es el único que viene de otra escuela, ¿no? Viene de Puebla. Y se forma el taller, y así es como llegó el taller. Después de, cuando entré a los 15 años a la escuelita de teatro, llego al taller a los 30. El maestro Sergio García durante toda su vida ha sido como su estilo de teatro. ¿A qué se refiere a experimentar? Es decir, hacer estas cosas. Montar un clásico, pero vamos a traérnoslo a la actualidad y vamos a hacerlo, en vez de con los 15 personajes que propone el autor, en vez de hacerlo 15 actores, que lo hagan solo 5. No es una cosa que el maestro haya inventado, es un estilo que adoptó, y en Monterrey por mucho tiempo era el único que lo hacía, el único que se atrevía a hacer este tipo de experimentos. Entonces, creo que en función de la trayectoria del maestro y de la mística de su persona y su carrera, decidieron ponerle como este membrete, ¿no? Una vez alguien me preguntó que dónde estaba lo experimental del grupo, ¿no? ¿Dónde estaba lo experimental del taller, ¿no? Porque, pues no sé, como que cuando uno escucha esto, espera como ver a lo mejor cosas muy corporales y signos, ¿no? Para que los interpretes. Y la virtud del maestro García es que él no le interesa que interpretes nada, ¿no? Ni que te distraigas con un salto mortal doble, ¿no? Él lo que le interesa hacerle llegar a la gente, al público, es que sepas que está hablando de ti, que está hablando, que los personajes están hablando de las cosas que probablemente suceden contigo, dentro de ti, ¿no? Que sus personajes también sienten envidia, celos, pasión, y también se desbordan las pasiones como pasa contigo, ¿no? Mira, ustedes que tienen como acceso a estas obras que están grabadas, que pasan a veces en el canal, no sé, acaban de ver el fin de semana lo último del repertorio, vean Don Juan, se van a reír, ¿no? O sea, el tono en el que estamos actuando, estábamos chavos, ¿no? Y estábamos enfrentándonos a textos, pues, que había que tener mucho carácter para hacer. Entonces, ha sido enorme el crecimiento, ha sido un camino, o sea, hasta este momento hemos logrado llegar a un punto de madurez en el oficio, pero bueno, tampoco fue fácil. Ha sido de maroma tras maroma tras maroma, sin parar, y ha sido enorme, ¿no? Enorme el crecimiento.
y además gratificantísimo, ¿no? La visión y el objetivo de cada uno de sus actores integrantes se fortalece y se intensifica, sobre todo a 10 años de trabajo. Y por supuesto, unidos con el mismo fin, el hacer teatro. Quédate conmigo, esto es Laboratorio Escénico. Te agradezco que sigas con nosotros aquí en este espacio de Laboratorio Escénico, en este programa especial sobre los 10 años del Taller Experimental de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en estos momentos me siento muy contenta, muy honrada, porque tengo al director, al maestro tan respetado y admirado, el maestro Sergio García, mi maestro. Y maestro, le agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista. Y pues yo quisiera que nos platicaras un poquito de todo. Sé que tienes muchísimos años dirigiendo, muchísima experiencia y muchas cosas que contar, pero yo quisiera saber cómo fue tu primer acercamiento al teatro. Tengo entendido que eres arquitecto de profesión. ¿Cómo empieza esa inquietud por el teatro? Pues se la debo a mi mamá, porque un director de teatro es un manipulador de emociones en función de una ficción, ya que yo había aprendido a dirigir con ella. Entonces hay un cierto fondo real en eso, pero esa es una etapa. La otra etapa de tomar un texto y de aprovecharlo para darle un concepto de vida que tú tengas a través del texto, también fue accidental. Pero al mismo tiempo era una vocación. En los conflays venían unos títeres de guante en cada cajetilla, en cada caja, y entonces yo coleccionaba en el Life, una revista que era una revista muy grande, venían paisajes de la naturaleza o de ciudades, entonces yo monté mi teatro, la escenografía era con las revistas de Life, y los protagonistas eran los monitos. Entonces yo tenía mi espectáculo de títeres en mi casa, pero acabó sorpresivamente porque subí con mi papá a un camión, porque antes eran puros camiones, no había taxis. Entonces oigo que un chavito le dice: mira mamá, mira, él es el papá del titiritero. Entonces se acabaron los títeres y empezaron los actores. ¿Qué? El acercamiento fue como actor. Yo veía teatro porque me encantaba ver teatro, y lo mismo, yo vendía palomitas y dulces en el cine de mi colonia para poder ver cine 2 o 3 veces, la misma película. Entonces lo mismo, nos íbamos yo me iba, cobraban 10 centavos. La entrada al cine Elizondo y te daban 3 películas. Yo entraba a las 10 de la mañana y yo salía a las 6 de la tarde, porque era un entretenimiento que a mí me decía algo. Por lo pronto, digamos que me entretenía, pero sí fue un acervo de conocimiento a base del buen cine, porque en ese cine pasaban por el cine de arte. Alcancé a hacer como unas 20 obras antes de formar el grupo de teatro de la Facultad de Arquitectura, en la cual no había quien lo dirigiera, y me atreví a hacerlo con una obra de Carballido, El Censo. Entonces, esa fue mi primera entrada ahí, pero yo ahí descubrí lo que podía suceder detrás de un texto, detrás de los actores, sin que yo corriera riesgo alguno. Realmente era en función de la obra. Lo primero fue Hamlet, y entonces pues era un reparto muy grande, entonces no se pensaba realmente en estructurar un taller fijo. Con integrantes, sino como el proyecto. Como un proyecto. Y entonces de ahí se partió, y luego ya vinieron todos los clásicos. Todos los clásicos. Y ahorita me encantó Fernando ahorita porque yo no había ubicado. Hasta ahora, que cuando le preguntaron que qué estaba haciendo yo, y dijo:
se encarga de traer el teatro contemporáneo a una sociedad que lo desconoce. Eso es lo que estamos haciendo, es teatro contemporáneo. ¿Cómo puedes explicar el paso o el crecimiento de cuando inició hasta ahora, hasta este último trabajo de la Sociedad del Ocio, de Hamlet a la Sociedad del Ocio? ¿Cómo explicas, sé que es muy difícil, pero como en pocas palabras, ese proceso? El proceso para mí fue protegido, o sea, yo tenía aquí el espacio en el que podía hacer las cosas como yo creía que eran, sin que nadie interfiriera. Eso también se lo debo a tu papá. O sea, generalmente te piden cuentas en todas partes de lo que estás haciendo. No, dejó la libertad absoluta para eso. Entonces, ponerte a experimentar en búsqueda de una forma ideal para un texto que tenga un significado para un público hacia el cual tú vas dirigiendo todo, es una maravilla. Es una maravilla, porque... El proceso con tus actores, tú que te consideras y te consideramos director de actores de estos, de los que independientemente del texto que ya ha sido elegido por una inquietud que tú tienes, algo que quieres resaltar en la sociedad, yo creo que para ti nos lo has dejado muy claro, lo más importante son los actores, ¿no? ¿Cómo es tu proceso con el actor dentro de un proyecto? Con el actor últimamente se ha cambiado. Al principio el análisis de texto era más detallado, pero porque los actores que tenía y que tengo, Carlos tenía un sonsonete espantosísimo cuando actuaba. Si tú miras el video de Don Juan, ahí está el sonsonete. Janina era muy distanciada en las primeras. Entonces tenía Gravioto, era el mejor actor en ese momento, en el cual él llega aquí con una serie de recursos que los demás no tienen, entonces brilla. Pero ya cuando se empareja todo, entonces empieza a suceder entre los actores una retroalimentación que solo sucede de actor a actor, aparte de lo que te pueda dar un director, porque un director hasta cierto punto es un orquestador de actores y de montaje. Entonces, ahí es donde crecieron juntos y ahí me facilitaron el camino a mí. Vamos un corte y en un momento regresamos. Yo soy Janet Villarreal y esto es Laboratorio Escénico. A mí desde niña mi mamá me metió en clases de teatro y desde ahí a mí me gustó mucho. De hecho, en la secundaria también estuve en teatro, en la prepa también estuve en teatro. Cuando yo salgo de la prepa me encuentro un anuncio para estudiar la carrera. Voy a las audiciones, quedo en la escuela y de ahí ya me enganché. Yo estaba muy chavita, tenía 17 años. Y tuve la fortuna que entro a la escuela e inmediato hacen un casting para una obra de teatro con la cual, dirigida por Víctor Martínez, el maestro Víctor Martínez, se llamó Momo, de Michael Ende. Y con esa obra participamos en un encuentro estatal, de ahí pasamos a la Muestra Nacional de Teatro. Y a partir de ahí no dejo de hacer teatro hasta la fecha. Todos los años he sido agradecida, bendecida de estar constantemente en el escenario. Yo empiezo a trabajar con el maestro Sergio a partir del 98. Constantemente me invitaba a sus proyectos, tal vez no a todos, pero sí estaba como una vez al año estaba con él en algún proyecto. Me invitaba y ahí es como conozco yo al maestro Sergio. Teníamos como 2 obras antes de que se iniciara el taller de estar haciendo, como este equipo que se formó al principio del taller, que éramos bastantes y después se fue haciendo como una depuración natural. Muchos se fueron saliendo, empezaron a invitarlos a otras cosas, se fueron saliendo, quedamos los que estamos. Y es ahí cuando inicia el taller y el maestro
nos abre la posibilidad de que se forme el taller y que formemos parte del equipo. Pues bien maravilloso porque, mira, yo siempre lo he dicho, yo al principio no creía en los grupos estos que duran eternamente, porque yo pienso que pues debe uno como ir cambiando, pero hasta ahora puedo entender el grado de conocimiento y de complicidad que puede tener un equipo, porque yo conozco el proceso de Carlos Nevares, conozco el proceso de Janet Villarreal, conozco el de Pedro Rivera, el de Antonio Cravioto, el de Mauro que se incorporó con nosotros, el de Víctor Martínez. Los he podido tener tan cerca que de ahí es cuando empieza el crecimiento, porque tú vives el proceso de los demás, no nada más el tuyo, de la forma en cómo abordan los personajes ellos, porque es distinto. A pesar que tenemos un resultado tenemos un resultado final en conjunto, pues los procesos son distintos, la forma de abordar los personajes son completamente distintos. Y ahí es donde dices, ahora entiendo lo que es ser un grupo. Y ahí es donde vamos creciendo juntos, porque ellos me enseñan, pero yo también enseño, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Yo digo que todos, es que todos han llevado su complejidad desde las comedias hasta las tragedias. O por ejemplo Shakespeare, la primera que hice con el maestro Sergio García, que fue Hamlet, que de hecho el proyecto de él, de esta obra de Hamlet, era que solamente los personajes jóvenes hablaban. Es decir, Hamlet, Ofelia, Laertes, todos ellos, pero la reina no hablaba, yo hacía la reina. Y para mí fue bien complicado, por ejemplo, porque era pura reacción, mi personaje no tenía nada de líneas, y fue un poquito complejo, pero muy, muy interesante de la propuesta del maestro Sergio. Pero en realidad yo creo que todos han marcado como el proceso y ya el resultado, pero el que más he disfrutado, bueno, han sido varios, pero así últimamente ha sido Marí, que es el de la Sociedad del Ocio. Yo tenía un maestro en la escuela que siempre decía que cuando empiezas a sufrir dentro del teatro es momento de dejarlo. El teatro tiene que ser disfrutable, desde el proceso hasta el resultado, hasta finalizar temporada. Y yo puedo decir ahora que con la Sociedad del Ocio fue así, desde el proceso, funciones, viajes, finalización de temporadas, fueron disfrutables totalmente. Aparte que como tuvimos bastantes funciones, a mí me ayudó como actriz a ir enriqueciendo más el personaje, cada función, encontrarle cosas distintas, reacciones distintas. Te van cayendo 20 como actriz del personaje, ¿no? Y creo que ha sido el que más me ha marcado en cuestión, pues vamos a llamarlo de cuestión de actriz, ¿no? De interpretación. Ha sido el que más he disfrutado y me ha marcado. Yo creo que Sergio es una persona maravillosa, creativamente hablando, pero nos conoce tan bien que sabe por dónde darnos para lograr el objetivo, ¿no? Ha sido regañadas horribles de llorar, de irme llorando del ensayo, de sentir que voy frustrada, pero al siguiente día me voy con el regaño y al siguiente día me caen 20 de por qué me está diciendo. Y no regaño de, no sirves, no. Sino uno lo toma como regaño, como muy, muy a pecho, ¿no? O sea, es inevitable, los actores somos dramáticos por naturaleza, o sea, no les puedes decir mi alma porque ya están llorando por las 4 esquinas, ¿no? Y Sergio me ha enseñado mucho a eso, a aceptar el error, a venir con otra propuesta, a crecer, a aceptar, a ir más allá, a pasar los límites, porque siempre uno se pone barreras y siempre con Sergio ha sido ve más allá y ve más allá y ve más allá. Y yo empiezo a trabajar con el maestro Sergio a partir del 98. Constantemente me invitaba a sus proyectos, tal vez no a todos, pero sí estaba como una vez al año estaba con él en algún proyecto. Me invitaba y ahí es como conozco yo al maestro Sergio. Teníamos como 2 obras antes de que se iniciara el taller de estar haciendo. Como este equipo que se formó al principio del taller, que éramos bastantes y después se fue haciendo como una depuración natural. Muchos se fueron saliendo, empezaron a invitarlos a otras cosas, se fueron saliendo, quedamos los que estamos. Y es ahí cuando inicia el taller y el maestro nos
nos abre la posibilidad de que se forme el taller y que formemos parte del equipo, y nosotros gustosos, bueno, al menos hablo por mí, yo gustosa de pertenecer a este proyecto tan maravilloso, porque ha sido maravilloso desde que inició. 10 años de muchísimo aprendizaje, de conversaciones largas, de convivencia en los camerinos, 10 años de escuchar Tercera Llamada, 10 años de experiencia vividos juntos, pero sobre todo de crecimiento y de vida en los escenarios. La Universidad Autónoma de Nuevo León y este programa Laboratorio Escénico felicita al grupo representativo de la universidad, el Taller de Teatro Experimental, por estos 10 años, y les deseamos que sean muchísimos años más de teatro y de vida en el escenario. Yo soy Janet Villarreal y te espero con muchísimo gusto en la próxima emisión de tu programa Laboratorio Escénico.